Hola, hola, bienvenida nuevamente a nuestra sesión Nombrando a tu ex. Ya eso va a ser cuento, ya eso va a ser página pasada, ya eso va a ser libro leído. Entonces vamos a decir como dice la canción: tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Entonces, para lograr eso, vamos a trabajar con lo que nos está pasando. Aquí vamos a identificar en qué fase del duelo nos encontramos. Descubrir en esta clase. En esta clase vamos a trabajar en qué fase del duelo me encuentro. De ese mapa, ¿dónde estoy? ¿En qué parte? ¿Qué parte estoy yo? Vas a descubrir qué hacer con el miedo, con ese miedo a seguir adelante o a hacer las cosas que venías haciendo en pareja o con la persona con la que estabas. ¿Y qué pasa con mis sentimientos, con eso que tengo aquí atascado? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hago con eso? Entonces, eso es lo que vamos a descubrir en esta lección. Vamos con las fases del duelo. Tenemos incredulidad, tristeza, miedo, descontrol, serenidad y aceptación. Hay 5 fases. No todas se dan de manera en orden, no todas las personas la viven. Unas tienen una intensidad en tiempo más que otras, no hay un tiempo determinado de esta debe durar una semana, esta un mes, esta un año, no. Eso depende de cómo la persona asimile su duelo, de qué cosas haga para superarlo y de qué tan afectada se vea por la ruptura amorosa que haya ocurrido o por esa relación que haya terminado. Comenzamos con la primera, incredulidad. En esta fase estamos en la negación. Esto no me puede estar pasando a mí, tú no me puedes estar hablando en serio, ¿a ti qué te pasa? Tú no me puedes romper así como así, tú no me puedes dejar sola, tú no te das cuenta que yo te amo. Ahí es todo una negación donde nosotros nos decimos en nuestra mente que es lo que no queremos que siga y lo que queremos escuchar como que no, tranquila. Esto es una falsa alarma o esto fue un mal sueño que tuve, fue una pesadilla. Resulta que no. Resulta que esa incredulidad es parte de esa negación de que tú hasta el momento no has podido aceptar, no has aceptado o no te crees que la relación terminó, que la relación acabó. La segunda es el shock inicial de la noticia. Cuando nos dice esa pareja, hasta aquí ya no más, porque me enamoré de otra mujer, porque ya siento que las cosas contigo no son lo mismo, porque ya yo dejé de quererte, porque quiero seguir mi camino solo o porque se enamoró de otro hombre, se dio cuenta también de que sencillamente su preferencia sexual era masculina o su satisfacción era la del mismo sexo. Por cualquier cosa nosotros entramos en shock, así como que no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí. Casi que ni lo creemos y caemos ahí desmayada como condorito. Entonces, en esta incredulidad, en esta negación y en este shock, es como una explosión, como un Big Bang que ocurre en la cabeza, en el cerebro, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, así como ¡puf! Y uno se queda como que, oh, ¿y ahora qué pasó? Se me paraliza el mundo, todo va en cámara lenta, yo no sé qué hacer, no puedo respirar, no hiperventilo. Todas esas emociones se viven en este proceso de incredulidad o en esta fase número 1. Y el mecanismo de defensa de no querer enfrentar la realidad. Entonces, nos hacemos las locas, damos media vuelta y nos vamos, hacemos como que no escuchamos, como que no nos están diciendo algo así, como que esto no me está pasando a mí, y creamos ese mecanismo de defensa que la otra persona, cuando nos quiere hablar y nos quiere decir lo que está pasando o nos los quiere reafirmar, nosotras no queremos hablar con esa persona. Déjame en paz, yo no quiero saber nada de ti, yo no quiero hablar contigo, esto me duele, y bajamos la Santa María y ponemos una barrera como, ya va, ok, es todo. Entonces, en ese proceso de incredulidad, nosotros comenzamos a generar todas esas emociones. Es rabia, es dolor, es tristeza, es angustia, es desesperación,
es algo que no sé ni siquiera cómo se describe, porque estoy confundida, porque siento como una película en mi cabeza que rueda y rueda y rueda y rueda y no sé cuál es el fin ni para dónde va. Todo eso ocurre en esa fase. Si tú estás viviendo eso en este momento, te encuentras allí. ¿Ok? Y si no, entonces te estás riendo porque resulta que lo estás relacionando con lo que ya tú viviste y estás diciendo, sí, a mí me pasó eso. Yo me sentí así. Sí, efectivamente, eso era lo que a mí me pasaba. Yo tenía esa negación. Vamos a la segunda fase, o mejor conocida como tristeza. Entonces, en esta fase número 2, allí tenemos a nuestra amiga Tristeza de la película Intensamente, y así es nuestra tristeza, muy intensa como la película, y lloramos como una Magdalena, así tal cual como lo está haciendo allí nuestra imagen en la diapositiva. Entonces, en esta tristeza nosotros sentimos como si algo se nos está desgarrando del estómago, del pecho, del corazón, como si nos estuviesen haciendo así, como si nos estuviesen exprimiendo. Entonces, esa tristeza nosotros tenemos que comenzar a aflorarla, tenemos que comenzar a abrazarla, tenemos que comenzar a dejarla salir. Si me siento triste, pues me siento triste, demuestra tu tristeza, déjala salir, suéltala para que ella pueda ir haciendo su proceso luego de reacondicionamiento en relación a las emociones y comience a tomar una ruta o comience a tomar una vía para poder salir. Entonces, en este momento de tristeza, yo vivo recordando el tiempo cuando salíamos a comer, cuando celebrábamos aniversario, cuando celebrábamos cumpleaños, cuando nos veíamos con su familia y con la mía, cuando nos encontrábamos con los amigos que tenemos en común, la primer beso que nos dimos. Ahí comienzo a recordar, por mi cabeza pasa toda una película de lo que ya hemos vivido. Y eso alimenta mucho más mi tristeza. Entonces comienzo a sentir un dolor aquí muy profundo en el pecho, en el corazón, ese nudo aquí en la garganta, y este proceso es un poco más duradero que el de la fase número 1. No tiene una duración específica donde vamos a decir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, no, sencillamente depende de la persona, depende de la situación que haya ocurrido. No es lo mismo para una persona donde ambos decidieron separarse porque, por ejemplo, le salió un trabajo fuera del país o en otro continente y se tuvo que ir, que porque me engañó, que porque yo lo descubrí o esa persona me lo dijo. O sea, ahí depende la tristeza, depende mucho de la situación o de la manera en que haya finalizado la relación. Si fue por común acuerdo, es un poco más llevadera la tristeza, pero si fue por traición, por infidelidad y fue porque yo lo descubrí, es más intensa, hay más dolor. Si fue porque la persona se fue a otro lugar a vivir, a otro país, no es tan intensa a pesar de que la distancia comience a generar ese sentimiento. En el miedo, vamos a encontrar que nos da miedo estar sola. Dentro de las cosas o dentro de la fase del duelo, el miedo es una fase bastante común. Yo diría que la mayoría de las personas viven ese momento, al igual que el de la tristeza, viven ese momento donde hay miedo a estar sola, hay miedo a seguir haciendo las cosas que se hacían antes pero sin la persona, hay miedo a continuar una vida, y el miedo no solamente se da en una ruptura de tristeza, perdón, en una ruptura amorosa, el miedo se da porque se rompió una relación laboral, porque al niño le rompieron su juguete favorito, porque se murió una persona que queríamos o muy cercana a nosotros, porque me toca irme a otro país y dejar a mi familia. El miedo se da por muchísimas cosas, por muchísimas situaciones. Y dentro de una ruptura amorosa también está el miedo principalmente a estar sola. Tengo a veces la convicción y la creencia de que si no estoy con esa persona no voy a conseguir a más nadie me va a querer, más nadie me va a amar y más nadie me va a respetar
como lo hacía esa persona. Y muchas veces estamos equivocados. Pues nos pueden querer amar y respetar mucho más de lo que lo hacía esta persona con la que estábamos. Hay una incapacidad de manejar la situación. No puedo vivir sin él, él es mi vida, él es mi todo. Si él me abandona definitivamente yo me muero, yo no puedo continuar, me voy a suicidar. O sea, una cantidad de cosas pasan por tu cabeza en esa fase de miedo que tú comienzas a crearte nuevamente una película de todo lo que puedes hacer y de lo que crees que no puedes hacer sin esa otra persona. Y comienzas a ser víctima de todo lo ocurrido. Entonces, pobrecita, yo ahora sola cómo voy a hacer, sobre todo cuando hay hijos, ahora sola cómo voy a hacer, ya no puedo seguir haciendo lo que hacía antes, ya no puedo tener los mismos amigos, ahora, todo eso comienza a acumularse, ese miedo a no estar con la otra persona, ese miedo a que la persona definitivamente no regrese, no recapacite, porque en el fondo estás esperando que recapacite, que te pida perdón y que te diga vamos a volver a intentarlo. Entonces todo ese miedo comienzas tú a asimilarlo. Una vez que tú comienzas a sentir ese miedo y en muchas oportunidades dejas de salir, dejas de hacer tus actividades diarias. Si vas al gimnasio, ya no vas al gimnasio. Si tenías alguna práctica frecuente en los fines de semana, ya no lo haces. Si solías salir con tus amigas, ya no lo haces. Entonces te encierras en esa cúpula tú solita, donde comienzas a estar tú y tu miedo solas. Entonces, en todo ese proceso llegamos al descontrol. Descontrol por no saber qué hacer con todas esas emociones que tú tienes. Hay un descontrol y hay como unos altos y bajos donde tú no tienes una horizontalidad de emociones, sino que hoy estás arriba, mañana estás abajo, hoy estás arriba, mañana estás abajo. Entonces, ¿qué ocurre? En esas emociones tan fluctuantes que tú tienes, tú comienzas a descontrolarte y comienzas a hacer cosas diferentes que ni te imaginabas que podías hacer, como por ejemplo, quieres cambiar de look, quieres cambiar de manera de vestir, quieres hacer actividades diferentes. Si no ibas al gimnasio, quieres ir al gimnasio, me quiero hacer yoga, quiero aprender a bailar, quiero salir con nuevas personas, me voy a un bar a tomarme unos tragos, voy a salir y comienzas en ese descontrol como hacer una cantidad de cosas para demostrarte que tú sí puedes y para demostrarle a la otra persona, es decir, a tu ex, a la persona que te dejó, que tú sí puedes avanzar sin él. Hay en el subconsciente hay algo de fondo como decirle yo no estoy mal porque tú me hayas dejado. Y es un mecanismo de defensa que nos genera ese descontrol. Allí comienza la necesidad de verse mejor y por eso decides cambiar de look, cambiarte el cabello de corte, de color, hacerte otros peinados diferentes, vestirte más sexy o más atractiva o más interesante. Entonces comienzas a generar una cantidad de cambios en tu vida que generalmente se ven desde el ambiente físico, desde tu cambio físico. Ahí comienzas a recuperar toda tu estima, porque a pesar que tú estás haciendo las cosas como para demostrarte a ti misma, más como un reto y demostrarle a la otra persona, es decir, a tu ex, que tú sí puedes, que sí lo puedes lograr, allí comienzas a llenarte. Uy, me gusta cómo me veo, el cabello así me quedó hermoso, me gusta mi cabello, ahora ya no me voy a maquillar solamente con un labial, sino que me voy a poner pestañina y me voy a poner sombra y me voy a pintar los labios de rojo y me voy a arreglar las uñas y voy a estar siempre entaconada y voy a estar siempre sexy, voy a estar siempre atractiva para los demás. De cierto modo, eso comienza a ayudarte a recuperar tu autoestima porque te ayuda a sentirte mejor. Cuando tú te ves frente al espejo y ves a una mujer que está arreglada, que tiene un cambio de look, que se siente mejor, eso comienza a exaltar un poco tu ego de manera positiva y eso ayuda a que esa autoestima que estaba en este momento apachurradita, estaba congestionada, estaba triste, comienza a aumentar, aumentar y aumentar, cosa que no es malo, cosa que es muy buena.
Ahí es donde comienzan las etapas de cambios y de renovación. Tú pasas de ser una mujer triste, decepcionada, desilusionada, traicionada, acongojada, a ser una mujer un poco más regia, con una actitud un poco más levantada, con firmeza, con autenticidad, con carácter, con inteligencia, y comienzas a sacar toda esa guerrera que llevas dentro, que es la lección próxima que vamos a ver. Entonces, allí en ese momento de descontrol es interesantísimo ese proceso, porque tú comienzas a generar esos cambios que quieres ver en ti, viéndolos como un reto para demostrárselo a otras personas y demostrártelo a ti misma, pero que a la final es un impulso, a la final es un estímulo que te permite a ti avanzar, levantarte, subir ese ánimo y comenzar a vivir tu vida, que la misma continúa a pesar de que la otra persona te haya dejado. Ya finalmente pasamos a la etapa de aceptación o de serenidad. En esta etapa asimilamos la pérdida. Entonces, como ya nos sentimos tranquilas con nosotros, nos sentimos un poco más a gusto con ese cambio de look que nos hicimos, con esa nueva manera de vestir que tenemos, con los nuevos amigos que hemos conocido, con las nuevas cosas que hemos vivido, comenzamos como, bueno, ya mi vida se está recuperando, ya me siento mejor, ya estoy más tranquila, y comenzamos a asimilar esa pérdida. Ok, ya no me hace tanta falta mi ex, ya me estoy dando cuenta que vivo cosas hermosas sin que él esté presente. Si él hubiese estado aquí, yo no me hubiese cambiado el look, no me hubiese vestido de esta manera, no hubiese conocido a las personas que conocí. Y de cierto modo tú comienzas en ese proceso de aceptación y asimilación de la pérdida. Una vez que aceptas y asimilas la pérdida, piensas en esa persona sin dolor. La recuerdas, pero no la recuerdas para ponerte a llorar. No la recuerdas para decir, ay, me dolió, pobrecita, ya dejaste de ser víctima. Entonces, si tú estás en esta etapa, es el momento perfecto para terminar de cerrar, de sellar ese ciclo, ese círculo, y decir, ya no más hasta aquí, ya viene una nueva yo. En ese pensar por tu pareja sin dolor, comienzas a subir tu estado de ánimo a un estado de ánimo positivo y estable. Ya no eres la persona que tiene esos picos, sino que sencillamente comienzas a tener una línea horizontal un poco más estable, un poco más tranquila, donde si te invitan a salir, lo haces con toda la tranquilidad. Si te encuentras a los amigos que tenían en común, resulta que esos amigos, si te preguntan, tú dices, sí, me siento bien, y efectivamente tu manera de verte, tu manera de expresarte, certifican que sí te sientes bien, que has mejorado muchísimo en todo este tiempo y en cada una de las fases que has superado. ¿Ok? Entonces, continuando acá, en resumen, ¿qué vimos en esta lección? Fases del duelo. ¿En qué fase nos encontramos? En incredulidad. Nos encontramos en la fase de negación o del shock. Aún estamos ahí. Estamos en la fase de tristeza o en la fase de miedo, o nos encontramos en la fase de aceptación o en la de asimilación o en la de descontrol. ¿En cuál fase estamos? De acuerdo a las características que te expliqué, tú ubica en qué fase te encuentras en este momento. Saco el miedo a pasear. Ese miedo que sentía en esa fase número 3, ahora que ya estoy pasando un descontrol, que estoy haciendo cosas diferentes, que cambié mi look, que me he visto distinto y que hago cosas que no hacía cuando estaba con mi ex, ya yo saqué ese miedo a pasear. Ya eso, a mí la situación o la relación o la ruptura amorosa ya no me afecta, es decir, ese miedo le dije adiós, le dije chao, vete a pasear, te dejo aquí en el bosque para que te vayas caminando solito. Y acepto la situación. Es importantísimo para poder olvidar al ex que nosotros aceptemos lo que pasó. Aceptemos que vivimos cosas hermosas con esa persona, que vivimos cosas que no fueron tan hermosas, pero que fueron de parte y parte, y que ya esa relación terminó, que él en el tren de la vida ya tuvo que bajarse en una parada para que suban otras personas que nos traen nuevas experiencias, que nos traen nuevas cosas. Entonces,